excelencia y de absoluto beneficio para la consolidación de la cultura jurídica en México, en el aula Tiempo de Derechos. Estamos aquí con el enorme placer de presentar a nuestro anfitrión en esta emisión de los criterios del Poder Judicial, señor magistrado don Luis Vega Ramírez, tan querido por nosotros, y vamos a tener el enorme placer de escuchar a la senadora Olga Sánchez Cordero de García Villegas, y al secretario técnico de la Comisión de Justicia, el maestro Secpe, que está aquí con nosotros. Le mandamos un abrazo muy grande, hablando de un tema de absoluta actualidad, como es la expedición recientísima del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y para todo ello, dejo en manos del anfitrión de este programa el micrófono y saludo muy atentamente al director general de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, don César Ruiz Jiménez, y a Susana Miguel, la abogada que siempre nos acompaña con enorme entusiasmo en estos programas y que los hace posibles junto con el ingeniero Barba, también aquí presente. Adelante, don Luis, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, mi querido doctor Rafael Estrada Michel, el director ejecutivo de la revista Tiempo de Derechos, de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, cuyo director general es nuestro muy querido amigo el doctor César Ruiz, y con el apoyo de la licenciada Susana Miguel. Muchísimas gracias y doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión y a quienes nos verán después en la grabación de este programa, que hoy es un programa de excepción, un programa estupendo, en donde la señora senadora Olga Sánchez Cordero de García Villegas será nuestra invitada en esta tarde, y también, desde luego, el maestro Alejandro Segbe, es técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República, para hablarnos justamente de un tema capital, de una importantísima legislación que recientísimamente, como se dice, a partir del día 7 de junio de este año fue publicada, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una norma que viene a revolucionar la manera en cómo habrán de desarrollarse en toda la República los procedimientos civiles y familiares que representan a nivel nacional el 70% de los litigios en los juzgados locales y también en el ámbito federal. Hoy tendremos el placer de escuchar a esta disertación. Y desde luego también no solo las novedades y la relevancia que tiene para nuestro sistema jurídico de gran envergadura esta emisión del código, sino sobre todo también los temas que se relacionan con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este se gestó por un esfuerzo de unificar las legislaciones procesales civiles por la disparidad de códigos entre las entidades federativas y la propia federación, que estaba causando incertidumbre jurídica y desigualdad que perjudicaban a las personas justiciables. Desde la reforma constitucional de septiembre de 2017, al artículo 73, fracción 30, se estableció que el Congreso tenía la competencia para expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar. Sin embargo, el Congreso no emitió esta legislación dentro del plazo que ahí se estipuló, lo que resultó inclusive en varias demandas y un cuestionamiento creciente sobre el respeto al federalismo normativo. La Suprema Corte, en respuesta, ordenó al Congreso expedir la legislación única y hacer las adecuaciones necesarias. A pesar de esta sentencia de la Corte, el Congreso continuó en una omisión, provocando incertidumbre jurídica, la cual ha sido disipada después de algunos años, el pasado 7 de junio. Por lo tanto, ante esta aprobación ya tenemos una normatividad de excepción moderna que ha puesto al día todas nuestras instituciones procesales
y que le da un impulso fundamental a la justicia digital, a la protección de las mujeres, de los niños y de los discapacitados. Por lo tanto, la aprobación de este código es solo el principio de una odisea que se aproxima. El verdadero desafío y el foco de la comunidad jurídica estará realmente en su implementación, tanto a nivel federal como a nivel local, en donde la oralidad será ya el eje transversal a través del cual se desarrollarán todos los procedimientos civiles y familiares. Y desde luego es un camino incierto, pero habrá una ciudadanía vigilante, habrá una abogacía pujante y una judicatura fortalecida con un instrumento de vanguardia como es el que ya tenemos y que será materia de análisis. Y para iniciar esta primera parte de nuestra entrevista, le pediría al maestro Següe que nos hiciera favor de platicarnos algunos antecedentes de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y qué significa para nuestro país la adopción de una normatividad procesal de esta envergadura. Muchas gracias, magistrado Luis Vega Ramírez. Muchas gracias a la Fundación y a la revista Tiempo de Derecho. Antes de iniciar, me gustaría compartirles, creo que la senadora Sánchez Cordero ya está conectada y podría ella abrir la exposición. La tenemos en línea y me gustaría, si usted lo considera, magistrados, que la palabra la lleve la senadora en un inicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué honor tenerla aquí. Ya no hay nada. Aguirre, Azuela, Chávez Jauregui, mi querida y muy respetada y admirada senadora, ex ministra en retiro, ex secretaria de Gobernación, también la primera notaria en el país. En fin, tiene un currículum espléndido y excepcional. Una mujer que no necesita mucha presentación, es conocida por todos y querida por todos, por su gran valentía, su lucidez jurídica, su empuje para el desarrollo de los derechos de las mujeres, de los niños, de los discapaces, y que realmente es un privilegio para nuestra fundación y para la revista Tiempo de Derechos que esté con nosotros. Una gran distinción. De verdad, el currículum, pues nos acabaríamos el tiempo de este programa para poder platicar de él. Nada más el trayecto de vida es impresionante. Pero estábamos, bueno, en principio darle la bienvenida. Aquí está el doctor Rafael Estrada Michel y el doctor César Ruiz. Muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad, pues de dirigirme a ustedes, a esta asociación tan importante, a esta fundación que desde luego lleva el nombre de grandes ministros de la Suprema Corte, en la Fundación Aguirre, que en paz descanse, mi querido Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que de verdad lo extrañamos mucho porque era un hombre muy, muy inteligente, muy buen abogado, pero sobre todo muy congruente en sus criterios, en su vida. Así que lo extrañamos. Y desde luego al ministro Azuela y también a nuestros amigos Arturo Chávez y César Jauregui. Y también está aquí presente los integrantes de la revista Tiempo de Derechos. Pues sí, efectivamente, como dices, magistrado Vega Ramírez, efectivamente, y saludo mucho a Rafael Estrada y lo veo. Muchas gracias, Rafa, por estar ahí presente. Y también veo a Alejandro César Ruiz, muchas gracias. Pero bueno, efectivamente, como acaba de decir nuestro querido magistrado Luis Vega Ramírez, tardó muchos años en concretarse este proyecto, desde el 2017. Desde el 2017 hasta el 2023, se construyó este código a lo largo de un año. Cuando yo llegué ahí a la Comisión de Justicia como presidenta, ya había avances, no quiero decir que no había avances hechos por Julio Menchaca y también por Rafael Espino, pero en realidad se le tenía que dar un impulso un poquito más decidido, por decirlo de alguna manera, para que cumpliéramos
primero con la sentencia de la Suprema Corte, porque además, como dices y dices bien, Luis, había un amparo ahí de varias organizaciones o varios amparos, no lo sé, pero había uno concretamente que nos obligaba a expedir el código ya a la brevedad posible. Nos daba incluso una fecha límite. El juzgador federal fue demasiado generoso y nos dio hasta el 30 de abril de este 2023 para que dentro de este periodo de sesiones ordinario pudiéramos nosotros pues ya procesar legislativamente y pulcramente, señalo la palabra, pulcramente el código nacional. Como acabas de decir, es un parteaguas en la historia del procedimiento civil y familiar en México. Es un parteaguas porque es un código que atiende principalmente a varios temas que pues han sido o bien dejados a un lado o no impulsados con el impulso que deberían de haber estado en las diversas legislaciones. Así que, en primer lugar, pues no estamos violando el federalismo porque este Código Nacional ya fue una reforma constitucional. Incluso yo no estaba integrando en el 2017 el Senado de la República cuando el constituyente, el Poder Revisor de la Constitución, el Poder Constituyente, decidió que en México debería de establecerse un código nacional, como en su caso fue el Código Nacional de Procedimientos Penales, un código nacional que tuviera como objetivo que no hubiera contradicción de criterios ni tampoco procedimientos, incluso en algunas ocasiones totalmente dispares en las legislaciones, y que entonces habría necesidad de expedir este código. Este código, como bien se sabe, son 1191 artículos. Es un código que privilegia principalmente el fondo sobre los procedimientos. Es un código que tiene un juicio digital. Es un código que además se privilegia la oralidad y no sino los juicios escritos. Es un juicio que también contiene juicios sumarios y sumarísimos, por cierto, que atiende instituciones novedosísimas como son las acciones colectivas, que ya las regula, que serán obviamente objeto de los juzgados federales, pero también regula en materia familiar temas sumamente sensibles y muy importantes. Yo quiero comentar cuando menos 3 o 4 que me parecen de la mayor relevancia. El primero de ellos, que este código ya no hace distinción alguna entre personas con capacidad y personas incapaces. Ya no se sustituye la voluntad de las personas que tienen algún tipo de problema, inclusive algún tipo de problema de discapacidad mental, sino que al contrario, le reconoce derechos plenos, nunca sustituye sus voluntades, y teniendo el precedente de la Suprema Corte en donde yo intervine y el precedente también de la Corte Interamericana, se establece claramente que se acompaña o se apoya a la persona que tiene ciertas dificultades para expresar libremente su voluntad a través de estos apoyos, y es responsabilidad de los juzgadores. Por eso es una responsabilidad sumamente relevante y muy importante. Es responsabilidad de los juzgadores el acompañamiento el apoyo que requieran. Yo recuerdo el precedente claramente. El precedente de la Suprema Corte de la primera sala fue un tema de una persona con síndrome de Asperger, que su madre lo quería proteger y por lo tanto siguieron un juicio de interdicción, y esta persona estaba en un estado de interdicción, pero tenía posibilidades de manifestar su voluntad, por ejemplo, de contraer matrimonio, incluso de trabajar y de hacer otras muchísimas cosas, ¿no? Como con el síndrome de Asperger se pueden hacer, y dependiendo de la posibilidad que tenga estas personas de manifestar su voluntad y hacer y tomar sus decisiones por sí mismas. Y decía, ¿cómo es posible que yo esté en una interdicción cuando en realidad yo puedo tomar decisiones en mi vida sumamente importantes y relevantes? Como, por ejemplo,
el contraer matrimonio. Entonces, presente en la sala se estableció con toda claridad que ya no hay más personas capaces e incapaces, sino que todas son capaces de ejercer sus derechos, obviamente capacidad de goce, y de ejercer sus derechos siempre y cuando las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan tener apoyos. Este es, creo que, un cambio radical, enorme, que lo estuvimos, digamos, nos estuvo acompañando y lo estuvimos realizando y construyendo con las organizaciones de personas con discapacidad. Y bueno, no tienen idea de verdad lo que fue para ellas que estuviéramos reconociendo la personalidad jurídica plena a estas personas. Otro de los temas que me parecen de la mayor relevancia en materia familiar es que precisamente a los menores no se les puede, se les tiene que seguir obviamente cuando tengan la necesidad de acudir a algún juicio, sobre todo de carácter familiar o algún otro juicio, que tengan en cuenta los juzgadores dos principios fundamentales en relación a estos menores. Primero, que de acuerdo al interés superior del menor, tengan el principio de mínima intervención respecto de los menores. Y el segundo, la no recriminalización. No podemos tener menores, niños, niñas, que vivan en un juzgado ante jueces, con su papá y su mamá peleando todo el tiempo, ¿verdad? Y que sean citados una y otra y otra y otra vez. No, eso definitivamente ya no se puede. Entonces, el principio de mínima intervención y el principio de no recriminalización están presentes en la materia familiar. Desde luego, el tema que me preocupaba a mí mucho sobre las violencias contra las mujeres, porque como todos ustedes saben y es conocido, que las violencias son una especie de espiral, ¿verdad? Empieza en ocasiones con una violencia no tan manifiesta, no tan grave y delicada, pero posteriormente este tipo de violencias puede ir escalando, puede irse formando una espiral de violencia y lamentablemente hasta terminar con la muerte o el fallecimiento de una mujer. Por lo que entonces también aquí las medidas cautelares que se establecieron de inmediato para las mujeres que son violentadas o la violencia intrafamiliar son verdaderamente importantes y relevantes para los juzgadores familiares. Esa es otra de las cosas. Otra de las cosas también bien interesante en materia familiar es que el deudor alimentario, el juzgador, tendrá la obligación de dar cuenta al Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias Morosas para que lo inscriba inmediatamente en ese registro. Entonces, y también a petición de las procuradurías de la familia, del menor y de la familia, quien acude al juez para decirle también una situación irregular de falta de alimentos y el juez tomará su decisión para que inmediatamente dé notificación o notifique al Registro Nacional de Deudores Alimentarios. En otros temas, por ejemplo, en el tema en materia civil, hay temas sumamente interesantes que dejamos atrás. Por ejemplo, la insolvencia de las personas físicas y de las personas morales, civiles. Miren ustedes, a las personas físicas, como ustedes saben y bien conocen la legislación que estaba vigente, pues estas personas en realidad prácticamente tenían una muerte civil porque no les permitían nada, ni abrir cuentas, ni siquiera trabajar, en fin, se aislaban prácticamente y les limitaban muchos de sus derechos. Hoy no tienen limitaciones de sus derechos, al contrario, pueden continuar trabajando. ¿Para qué? Pues para que empiecen ellos mismos a resolver el tema de su insolvencia, el tema de sus deudas. Entonces tampoco, al contrario, se les dan grandes oportunidades, no se les limiten sus derechos para que puedan atender debidamente estos temas. Por otra parte también, y eso me parece sumamente relevante, decirles
que en el tema de las acciones colectivas, este tema que tanto les preocupaba a la Asociación de Bancos y a otras empresas, precisamente pues porque entre otras cosas, la Procuraduría Federal del Consumidor ha tenido grandes éxitos en materia de acciones colectivas contra televisoras, contra telefónicas, en fin, y que ha tenido contra el mismísimo Infonavit y contra las constructoras del Infonavit, pues ha tenido mucho éxito y entonces ahí armamos una especie como de grupo, en el grupo revisor, de por una parte las empresas y la Asociación de Bancos y por otra parte la Profeco, para que ahí se pudiera construir de acuerdo con los dos puntos de vista, ¿verdad?, las acciones colectivas. También estuvieron interviniendo las asociaciones de bancos, por ejemplo, en materia hipotecaria, que por cierto ahorita me parece que no se está atendiendo a las reglas de las hipotecas, por ejemplo, en los temas de mediación, porque resulta que a través de los convenios de mediación se pactan hipotecas. Muchas veces, incluso en algunas ocasiones, la ley de mediación o las leyes de mediación locales están cerrando registro, lo cual no se puede permitir. Por eso vamos caminando también hacia una ley de mecanismos alternativos de solución de controversias distinta, diferente. Y quiero que tome nota Alejandro, toma nota también de que esta constitución de hipotecas a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias no puede darse, y menos cuando estas hipotecas se inscriben en el registro y además en algunas ocasiones los mediadores cierran registro sin tener plazos para volver a levantar la inscripción y cerrando registro que ni siquiera lo hacen las anotaciones preventivas de los juzgados. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido para la ley de mediación. Y bueno, yo podría también hablar mucho sobre lo que los colectivos de personas buscadoras de sus seres queridos, las mujeres sobre todo, que buscan a sus hijos. Miren ustedes, aquí, curiosamente, lo que nos pidieron las mujeres buscadoras, los colectivos de mujeres buscadoras, fue que ellas lo que querían era una declaración de ausencia, no presunción de muerte. Yo pensé que venían por la presunción de muerte, pero no, venían por la declaración de ausencia. Y esta declaración de ausencia querían que se determinara que seguía teniendo personalidad jurídica el ausente y que seguía con todas sus prestaciones, aun cuando estuviera ausente, como si estuviera presente, porque ellas me decían una cosa y me parece que era un punto de vista muy válido de las buscadoras. Nosotros siempre buscamos a nuestros hijos con vida. Nosotros siempre buscamos a nuestros hijos con vida. No los buscamos ya que hayan fallecido. O sea, sí los buscan en fosas, por supuesto, para estar seguras de que no ya fallecieron o los ejecutaron, los asesinaron y están en fosas, pero ellas lo que siempre han establecido que quieren, la declaración de ausencia. Entonces, como ustedes pueden ver y podemos comentar durante mucho tiempo, se siguieron obviamente convenciones internacionales, precedentes de la Suprema Corte de Justicia Mexicana, precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los colectivos, las personas que tenían que intervenir. Y se hizo un grupo revisor en donde se escucharon prácticamente a todas las voces. Pero hay temas muy interesantes que yo quisiera comentar en algún momento, pero creo que podría haber algunas preguntas en relación a esto. Pero, por ejemplo, la mediación, se puede recurrir a la mediación en cualquier momento del procedimiento hasta antes de la sentencia. Entonces, en cualquier momento, antes, después, todo. Nosotros no la quisimos poner obligatoria y previa, porque yo tuve la experiencia, y se los digo con toda sinceridad, cuando estuve en el Tribunal Superior de Justicia y se modificó el Código de Procedimientos Civiles y Familiares de la Ciudad de México, se estableció la audiencia de conciliación previa
por ejemplo, en los divorcios, en alimentos, en patria potestad, en custodia y en fin, ¿no? En muchos temas de familiares. ¿Y qué pasaba? Era un trámite nada más. O sea, simple y llanamente, los juzgadores lo daban por concluido inmediatamente. No había voluntad ni siquiera de conciliar, sino como lo establecía el código obligatoriamente, pues entonces el juzgador lo hacía como un mero trámite. Y ya continuaba el juicio, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué estamos nosotros proponiendo aquí? Que en cualquier momento del juicio, hay posibilidad de acudir a la mediación. Y obviamente, durante la audiencia preliminar o la persona juzgadora procurará siempre, obviamente, la mediación y conciliación entre las partes, pero no obligatoriamente mandarlos a mediación antes, ¿verdad? Obligatoriamente antes de iniciar un procedimiento. Las personas juzgadoras, fíjense ustedes, en este tema de las pruebas, van a apreciar y analizar las pruebas, como siempre, de una manera lógica, libre, basada en la experiencia, pero siempre deberán motivar las razones de su admisión o de su desistimiento. Creo que esto es muy importante y además, como yo les comentaba, se incluyeron definiciones muy vanguardistas de conceptos, por ejemplo, que atienden al interés superior de la niñez, que juzgar con perspectiva de infancia, juzgar con perspectiva de género, igualdad, equidad, accesibilidad de los grupos de atención prioritaria, etcétera, etcétera. Yo quisiera terminar diciéndoles que este es un precedente. La verdad, para mí es grato compartirles que es un precedente histórico, porque fíjense, se hizo la estructura o se construyó el código conjuntamente entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados estuvo permanentemente presente en la de Senadores. No se hizo como se acostumbra en conferencia, como lo llaman. No. Ahí estuvimos juntos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, construyendo el código simultáneamente, comunicándonos permanentemente dentro del mismo Senado con el grupo revisor. Y esto es un precedente, de verdad, es un precedente histórico y ojalá se hagan muchas de las leyes, así como se construyó en la Comisión de Justicia del Senado de la República. Una vez que estuvo terminado el producto, una vez que ya teníamos, digamos, un producto prácticamente terminado, porque como yo siempre he dicho, este producto terminado no está terminado, es un producto que tiene 4 años de vacatio legis y que todos los juzgadores, mi querido magistrado Vega, ustedes pueden retroalimentarnos de cómo los operadores jurídicos van viendo que se requiere modificar, se requiere ajustar, o qué institución falta, o qué artículo podría estar mejor redactado, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, estos 4 años vamos a recibir de los operadores jurídicos sus reflexiones y vamos en septiembre a presentar una iniciativa con las observaciones que hasta ahorita hemos recibido de los operadores jurídicos y espero que de ustedes también, para que nosotros presentemos esta iniciativa con las reformas correspondientes a las observaciones que ustedes nos pueden hacer. Pero adicionalmente, una vez que estaba terminado el producto en la comisión revisora, se llevó a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Estudios Legislativos segunda. Ahí se aprobó por unanimidad, porque además se les dio una buena, un buen tiempo para su revisión, su análisis y para que la pudieran conocer. No sé, prácticamente estuvo en sus oficinas durante más de un mes o casi el mes, ¿verdad? Para que ellos pudieran tener opinión, los integrantes, los senadores y senadoras integrantes de ambas comisiones, tuvieran tuvieran el tiempo de imponerse del código. Posteriormente, cuando ya estaba el producto terminado, lo que hicimos fue que se presentara una iniciativa con este nuevo Código Nacional y que el Código Nacional se presentara como una iniciativa de todos los coordinadores parlamentarios de todos los grupos
del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, además de la Comisión de Justicia y además de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Entonces, ustedes podrán entender que todas las fracciones parlamentarias estuvieron representadas en la mismísima presentación de la iniciativa o de esa nueva iniciativa ya como un producto terminado para realizar el proceso legislativo, que por cierto, como yo les digo, fue un proceso muy pulcro porque a los integrantes se les dio a conocer un mes antes de que se aprobara por la Comisión de Justicia, a los integrantes de las diversas comisiones, y posteriormente se llevó al Pleno del Senado una vez que teníamos el dictamen de la Cámara de Diputados aprobado por unanimidad del dictamen de la comisión, y se llevó al Senado, se llevó al Pleno del Senado. El Pleno del Senado la votó bueno, no mayoritaria, unánimemente 114 senadores, que eran los que estaban presentes. No hubo un solo voto en contra, un solo voto tampoco de abstención. Se envió a la Cámara de Diputados, se siguió también un procedimiento muy pulcro, se envió a la Comisión de Justicia, se envió a la Comisión de Justicia Cotidiana y finalmente se aprobó casi 480 y tantos votos en la Cámara de Diputados. Faltaron los votos de quien no estaba presente, pero más allá de eso fue unánime en las dos cámaras. Entonces, pues esta es una de las de los productos legislativos más legitimados, yo pienso, ¿no? Porque imagínense ustedes que estuvo muy pues la iniciativa estuvo firmada por todos, ¿verdad? Esto, como ya se ha dicho, seguramente ustedes ya lo tienen, son 1191 artículos, son 10 libros, son básicamente un régimen transitorio de 20 artículos. En este régimen transitorio se señala que el plazo será máximo de 4 años para que se integre, para que entre en vigor, pero ya lo pueden ir haciendo los congresos locales, la correspondiente declaratoria de incorporación, ¿verdad? Para que y cada poder judicial de la federación o poderes judiciales de cada uno de los estados respectivamente, tendrá que solicitar, ¿no? Al Congreso la declaratoria de incorporación para que entre en vigor ya en cada una de las entidades federativas este Código Nacional. Estamos convencidos, por último, de que este instrumento sí va a responder o responderá a la problemática que se da en el derecho procesal civil y familiar, y que además, como les decía yo, la justicia es una justicia cotidiana, ¿verdad? Es una justicia cotidiana y que privilegia el fondo sobre el procedimiento, sobre la formalidad, que privilegia también la oralidad, y que, por supuesto, atiende a la justicia cotidiana. No sé si esto sea ya nada más una presentación sumamente genérica, ¿verdad? De todo lo que es el código, pero, por ejemplo, el artículo 573 prevé dentro del catálogo de medidas de protección a las mujeres como una perspectiva de género, la eliminación de estereotipos. Y bueno, por primera vez un código contiene una frase o un término que a lo mejor pues sí ahí se vio nuestra mano, ¿verdad? Porque dice la eliminación de los estereotipos de supremacía de género y los patrones machistas y misóginos. Esto quedó en el artículo 573, ¿verdad? Porque quisimos que quedara muy contundente las medidas de protección. Y también, entre otras cosas, se reconoció la figura de la violencia vicaria, ¿no? Que es una violencia que se ejerce contra las mujeres y también contra los hombres, ¿verdad? A través de sus hijos y de sus hijas, pero básicamente es mayor número de las mujeres o que se ejerce en contra de las mujeres a través de sus hijos y de sus hijas. Entonces, y en este caso, pues también la autoridad jurisdiccional deberá salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Pues más o menos aquí en términos muy generales, porque imagínense, son 1191 artículos, pero bueno,
tenemos tanto que platicar. El desahogo de pruebas a distancia, por ejemplo, las notificaciones también, vía electrónica, y muchas otras figuras, pues que tienen y contienen ya herramientas digitales para poder hacer de la justicia una justicia más rápida, más expedita y más cercana a la población. Pues eso sería para mí una presentación realmente muy general y les agradezco mucho este tiempo y estas palabras que me permitieron dar la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora senadora, señora ministra en retiro, que la verdad es que con esta presentación se nota su mano no solo en el artículo 573, sino en todo el código. El impulso que usted le ha dado a esta magna obra procesal se nota, se siente, se advierte la pasión con la que usted expresa todas estas ideas y que parten del reconocimiento de la capacidad de las personas. Hasta pareciera un tema de carácter sustantivo, porque se trata de derechos humanos fundamentales, que es la capacidad desde el proceso. Y me parece que es una virtud extraordinaria de este código, porque parte del reconocimiento de la dignidad de las personas a partir de su capacidad de goce y de ejercicio. Y a partir de ello se permea a todas las normas, nos obliga más a los juzgadores a completar en la práctica, en la vida, en la justicia cotidiana, esta gran labor que unánimemente desde ambas cámaras fue gestado pulcramente, como bien lo menciona, y que tiene una carta de legitimación de origen, no solamente por el proceso legislativo, sino por la intencionalidad que está perfectamente plasmada en cada uno de los preceptos, porque está tomando en cuenta la diversidad de las problemáticas que hoy vive nuestra sociedad mexicana y que está también diseñada para hacerle frente y de cara a la tecnología, a esta tecnología que cada vez más está llegando con una fuerza extraordinaria, como lo es incluso la inteligencia artificial. Entonces, me parece que esta narrativa que usted nos da, que dice usted que son algunas cuantas cuestiones muy genéricas, pero creo que son las sustantivas, creo que son las más importantes de la estructura de nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tendremos ya en vigor en todo el país en abril de 2027 y seguramente va a ser antes. Y me parece muy interesante el hecho de que la normatividad transitoria esté otorgándole al Poder Judicial de la Federación y a los poderes de los estados la posibilidad de pedirle a sus legislaturas que emitan la declaratoria. ¿Por qué? Porque justamente es a los poderes judiciales a quienes está destinada la reforma, y son ellos los que en su interior tendrán que implementar todos los mecanismos necesarios para estar preparados al momento en que entre en vigor esta gran reforma. Es decir, va a implicar desde luego capacitación para los jueces, porque ahora a través de la oralidad y la inmediación, pues va a significar una manera distinta de actuar. Y también de los abogados va a requerir capacitación. Esto va a impactar también en los planes y programas de estudio de nuestras universidades de derecho para que difundan esta cultura y generen conocimientos, habilidades y destrezas en los alumnos de derecho para poder estar preparados para dar solución a los problemas jurídicos que sus clientes en algún momento les presenten, y bueno, al Poder Judicial fundamentalmente. Me parece una gran aportación histórica de una importancia fundamental. Decíamos al principio que el 70% de los procesos o de los litigios en todo el país son justamente civiles y también familiares. Y además el otro tema relacionado con la suplencia, casi todas las leyes refieren la suplencia a los códigos procesales. Entonces también allí pues va a cambiar la manera en cómo van a procesarse
los demás conflictos. En realidad es muy relevante este producto legislativo que, como usted como lo menciona, y que somos ya beneficiarios de este gran esfuerzo y un legado de usted, mi querida señora ministra. No la escuchamos. Fue una construcción de un grupo revisor y de muchos actores. En realidad, lo único que hice, le consta aquí a Alejandro Segbe, que es el secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado, es empujarlo. O sea, no dejar que se cayeran los ánimos, porque ya en la recta final, como yo les decía, estamos en la última milla. Y en la última milla no podemos dejar que el producto legislativo no termine. Y fíjense ustedes dos cosas que usted acaba de señalar, mi querido magistrado Vega. Una, hay que modificar códigos civiles sustantivos, porque como usted acaba de decir, por favor. Exactamente. Exactamente. Hay que modificar también los códigos civiles sustantivos. Y por otro lado, quiero compartirles algo que me acaba de pasar recientemente. Platiqué con una jueza familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y me dice, solo somos 6 juzgadoras de oralidad en materia familiar. Todos los demás se quedaron con procedimientos escritos. Y me dice, ¿y qué cree, senadora? Me dice, los abogados no están preparados tampoco para la oralidad. Como que le tienen ciertas reservas a la oralidad. Y cuando yo les pregunto de sus argumentos de inicio o de sus argumentos de conclusión, simplemente se quedan callados, no dicen nada. ¿Por qué? Porque no están capacitados en la oralidad. Y como vamos a transitar a la oralidad, todos los juzgadores civiles y familiares, y por supuesto los juicios mercantiles también, y se va a transitar a la oralidad, pues la preparación y la capacitación que usted señala, mi querido magistrado, es fundamental. Era lo que yo quería decir, pero también la modificación de códigos civiles sustantivos. Gracias. No sé si mi querido Rafa o mi querido doctor César Ruiz quisieran hacerle alguna pregunta a la doctora, nuestra gran invitada del día de hoy, que nos da grandes luces. Muchísimas gracias, magistrado Vega, por la oportunidad y aprovechamos primero que nada para dar la bienvenida a la doctora ministra, senadora Olga María Sánchez Cordero. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por explicarnos con tanta claridad, con tanta sencillez y con tanta pasión este cúmulo de reformas que sin duda van a ser un parteaguas en la impartición de justicia civil en nuestro país. Son muchísimos temas que se tocaron y que son relevantes para las personas, para la ciudadanía, pero hay uno en especial por un caso que estamos nosotros viendo de cerca con una persona cercana a nosotros, que vemos y que advertimos que es un fenómeno recurrente en las relaciones familiares, sobre todo en los temas de divorcio. Nos gustaría si nos pudiera explicar un poquito más el tema de violencia vicaria, desde qué es, cómo se configura y qué oportunidades da este código o qué errores ayuda a corregir para protección de las mujeres, sobre todo. Vicaria se da más frecuentemente de lo que nosotros creemos que se da. Es decir, es la utilización prácticamente de los hijos, de las hijas, ¿verdad? Para provocar un daño en uno de los padres. Es decir, no los pueden ver, les dan una alienación parental bastante fuerte en contra del padre o de la madre. Normalmente esta violencia vicaria, hasta donde nosotros pudimos percatarnos, era mayormente o mayoritariamente de los padres que utilizan a los hijos para provocarle un daño a la madre. ¿Y cómo se lo provocan? Pues de una manera que ella no puede verlos, de la manera en que ella no tiene acceso a sus hijos, de hecho, hasta medidas de restricción. A veces los juzgadores, de verdad muy insensibles, en ocasiones
dictan este tipo de medidas para que los padres, o cualquiera de ellos, no pueda ver a los hijos, o les limitan mucho inclusive las visitas, incluso supervisadas. Y por otra parte también, pues el tema de que los hijos están pues muy manipulados por uno de los padres en contra del otro. Mira, he tenido, porque me he reunido con mujeres que han sufrido esta violencia vicaria, y una de ellas me decía, mis hijos ya llegaron a la mayoría de edad, ellos me pueden ver si quisiera, pero las veces que me he intentado acercar a ellos, me ven con tanto resentimiento, incluso con tanto, una de ellas me dijo hasta con tanto odio hacia mi persona, que no quieren saber nada de mí, aún hoy que ya están, que ya pueden libremente ellos decidir si quieren o no verme, ¿verdad? Entonces, imagínate el sufrimiento de esta madre, o de este padre, porque también puede ser padre, de no ver a sus hijos, o de que estén siendo totalmente manipulados en contra de uno de los padres, ¿no? Y bueno, de las autoridades jurisdiccionales, cuáles son realmente lo que ellos pueden, qué medidas pueden tomar. Pues a mí me gustaría, Alejandro, ¿tienes las medidas a la mano? Yo aquí las tengo, pero me parecería que tú pudieras también ayudarnos incluso los artículos que los conoce, los 1191 al dedillo. Muchas gracias, senadora. Sí, a ver, con respecto no solo a la violencia vicaria, sino habiendo violencia en la familia, quiero citar 3 artículos muy en especial que tenemos en el libro 4 de la justicia familiar. Y, por ejemplo, el artículo 554 señala que en los casos de conductas violentas u omisiones graves que afecten a los integrantes de la familia, la autoridad jurisdiccional deberá adoptar las medidas provisionales que se estimen convenientes para que cesen de plano. Pero en los casos de violencia vicaria, y aquí sí viene definida el caso de violencia vicaria en el Código Nacional, la señala entendida como la violencia ejercida contra las mujeres a través de sus hijos, las autoridades jurisdiccionales deberán salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes y mujeres a efecto de evitar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Ahora bien, si la autoridad jurisdiccional advierte la existencia de cualquier clase de violencia, puede modificar o deberá modificar el ejercicio del régimen de convivencias o guardia y custodia, según sea el caso, o ordenar que las convivencias se realicen supervisadas en algún centro o instituciones destinadas para tal efecto. Pero sobre todo tenemos, por ejemplo, en el artículo 572, que en el caso de que la autoridad jurisdiccional conozca de hechos que probablemente constituyan actos de violencia en contra de las mujeres, niñas, niños o adolescentes o personas que pueden encontrarse en un grupo en situación de vulnerabilidad, tiene la obligación, la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de dictar órdenes de protección de urgente aplicación en función del interés superior de quien pudiera resultar víctima. Aquí lo más importante es que las órdenes o medidas de protección deben dictarse en 24 horas y cumplimentarse en 72 horas sin necesidad de notificación. Es un tema muy interesante y sí, con medidas o órdenes de protección las tenemos un catálogo en el artículo 573, la voy a mencionar a grandes rasgos. Por ejemplo, la desocupación inmediata del domicilio conyugal, la prohibición inmediata de la persona probable responsable a personarse en el domicilio, la prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como en cualquier integrante de la familia, el auxilio policíaco también de reacción inmediata, el inventario de los bienes o inclusive sobre el uso y goce de los bienes, el acceso al domicilio común de las autoridades, emitir órdenes de protección y auxilio dirigidas a las autoridades de seguridad pública, inclusive brindar, aquí es lo que señalaba la senadora, el artículo 573 de las órdenes o medidas de protección, en la fracción 10ª, una de las medidas de protección es la siguiente: brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos con perspectiva de género en instituciones especializadas y gratuitas a la persona agresora para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía de género y los patrones machistas y misóginos que generaron.
Así también como medida de protección se tiene la suspensión temporal del régimen de visitas, la prohibición inclusive al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad, que como tal, también el embargo preventivo de bienes del agresor, y en caso de ser solicitado, también puede recibir atención en instituciones públicas de manera gratuita. También se contempla que son aplicables las medidas y órdenes de protección en el caso de violencia contra las mujeres, a aquellas que están contenidas en la Ley General de Accesos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así lo señala explícitamente en el libro 4 del Código Nacional. Muchísimas gracias a ambos por tan extraordinaria y la verdad detallada explicación. Sin duda es alentador para las mujeres que sufren este tipo de abuso en los procesos familiares que tienen que afrontar con sus parejas, y la verdad es que es loable el esfuerzo que hacen ustedes para ayudar a disminuir esta brecha de poder entre hombres y mujeres en los procedimientos de divorcio o de, pues, que tienen que ver con la patria potestad de sus hijos. Una pregunta nada más, y con esto cerraría yo mis preguntas. ¿La violencia vicaria se relaciona solo con menores de edad o también se puede actualizar cuando los hijos ya son mayores de edad? Alejandro, si quieres contestarla, yo tengo mi punto de vista, porque yo creo que ya quienes llegan a la mayoría de edad pueden decidir libremente ver a sus padres, no necesitan estar ahí, digamos, con la protección de uno de ellos, y no le puede el padre o la madre no permitir ver a su padre o a su madre. Es decir, no sé cómo lo veas tú, Alejandro, pero yo creo que en este tema, pues te digo que la respuesta de una de las madres que sufre violencia vicaria fue que una vez que sus hijos llegaron a la mayoría de edad, pues simplemente ya estaban tan, digamos, manipulados o alienados en contra de ella, que la respuesta fue que no la querían volver a ver. Pero a ver, Alejandro. Sí, senadora. En el concepto que tenemos en el Código Nacional no establece, nada más habla de los hijos, no establece la edad como tal. Cuando se define la violencia vicaria, le entiende como la violencia ejercida contra las mujeres a través de sus hijos. Pero yo pondría, por ejemplo, el caso donde la obligación alimentaria de los padres va más allá de los 18 años, por ejemplo, que estén realizando sus estudios de educación superior. Desconozco en los códigos civiles de la Generalidad de las Entidades Federativas o códigos de familia si existe una obligación de alimentos mientras los hijos continúen con sus estudios. Ahí podemos tener el caso de que se pueda dar un tipo de violencia vicaria porque los hijos todavía están en el seno del hogar familiar, y se puede dar una situación. Pero como lo hemos comentado y como se comentó a lo largo de la redacción del Código Nacional, serán los precedentes judiciales quienes vayan determinando el alcance de las disposiciones contenidas en el Código Nacional. Es un tema que seguramente ampliará el Poder Judicial de la Federación conforme se vayan presentando los casos de interpretación del Código Nacional al caso concreto. Muchísimas gracias. Perdón. Adelante. Muchísimas gracias, señor secretario. Muchísimas gracias, señora ministra. Por mi parte, no me queda más que darle las gracias de nuevo, cederle los micrófonos a mis compañeros y de nuevo darle la bienvenida. Para nosotros siempre será un gusto tenerla en nuestras pantallas. Para la Fundación Aguirre, usted tiene un significado muy especial por la relación profesional, personal que la une con el señor ministro Aguirre Anguiano. Es un gusto tenerla de nuevo, señora ministra. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, señor magistrado Luis Vega. No solamente con el ministro Aguirre Anguiano, en paz descanse, sino también con el resto de los integrantes de esta fundación, son don Mariano Azuela, válgame Dios, don Arturo Chávez y don César Jauregui. Ahora yo le pediría a nuestro muy querido director, don Rafael Estrada, que le dirija unas palabras y preguntas o lo que usted desee a nuestra gran invitada del día de hoy. Muchísimas gracias, señor magistrado, muy querido don Luis. Bueno, la verdad es que es un privilegio escuchar a la senadora Sánchez Cordero, escuchar a Alejandro, y más con estos temas que pues ni de lejos domino.
Yo les escuché también una disquisición constitucional acerca de las facultades del Congreso de la Unión para legislar en esto que me pareció brillante, porque pues hay muchísimas críticas al hecho de que la jurisdicción, perdón, la competencia local que antes existía para los códigos de procedimientos en materia civil, en materia familiar, desapareciera. Y creo que sería muy útil para nuestro auditorio si pudieran recordarnos los términos de esa disquisición, que insisto, a mí me pareció brillante desde el punto de vista constitucional. Bueno, pues, ¿qué podía uno esperar si estaba doña Olga haciéndola, verdad? Y de nueva cuenta, un gran abrazo y mi agradecimiento por el privilegio de esta tarde. Senadora, ¿quiere tomar usted la palabra o quiere que haga la explicación? Querido magistrado Luis Vega Ramírez. Sin embargo, yo me refería a Sergio Aguirre porque pues es el quien ya desgraciadamente ya falleció, pero los demás están todavía con nosotros, entonces por eso me refería yo a su congruencia de vida hasta el último día de su muerte, que él fue una persona brillante y todo. Pero no se diga Mariano, Mariano es una gente también espléndida, ha sido un gran ministro de la Suprema Corte, también con una vida sumamente congruente, muy congruente, que por cierto, la última ocasión que me lo encontré, ya lo vi un poquito más deteriorado, seguramente después de la pérdida de su esposa, se decayó un poquito más. Pero desde luego Arturo pues es muy joven y también César Jauregui están en plenitud, pero por eso me refería a Sergio Aguirre, pero por supuesto que a todos, a los cuatro, me refiero con afecto, con cariño y con respeto, y sobre todo con un reconocimiento también por su trayectoria de vida y su vida profesional. En ese sentido tiene usted toda la razón, mi querido magistrado. Pero bueno, solamente me refería a Sergio, no solamente porque fue mi consuegro, que ese es el otro tema, ¿verdad? Sino que también porque pues ya no lo tenemos con nosotros. Ya, nosotros. Y esta pregunta que lanzaba don Rafael en relación con el federalismo normativo procesal, que ahora pues se les retira a las entidades federativas y se nacionaliza, por así decirlo, ¿no? Los problemas constitucionales que esto genera. Sí, fíjense ustedes una cosa que yo quiero compartirles a ustedes, nada más que estamos aquí en un petit comité. Fíjense que cuando yo llegué a la Corte en el año de 1995, hace ya cuántos años, verá, hace ya 30 años, ¿no? No, 20, ¿no? No, 30 años. 30 años, 30 años. Se me van las décadas más rápido de lo que yo hubiera creído. Pero bueno, hace 30 años que cuando yo estuve en la Suprema Corte, fíjense, nosotros llegamos con dos órdenes constitucionales exclusivamente, el orden jurídico local y el orden jurídico federal. Era lo que existía, la tradición de la doctrina, la Constitución, todo eran dos órdenes jurídicos nada más. A lo largo de estos años, sobre todo en la novena época, con ministros tan brillantes como el ministro Azuela, se constituye un nuevo orden jurídico, que era el orden jurídico constitucional. Este orden jurídico no era federal ni era tampoco local, era un orden jurídico constitucional. Entonces, en la doctrina judicial, Mariano Azuela introduce el orden jurídico constitucional. Y el orden jurídico constitucional consistía principalmente en leyes reglamentarias de la Constitución y en leyes generales de la Constitución, que no eran las leyes generales ni federales ni locales, al contrario, las leyes generales distribuyen competencias y establecen los parámetros mínimos normativos de la legislación correspondiente. Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley General de Derechos Humanos, en fin, todas las leyes generales que se han emitido últimamente. Y si ustedes se dan cuenta, no fue sino hasta recientemente, digamos, en estas 2 últimas décadas, cuando empezaron a emitirse muchas leyes generales, precisamente por el orden jurídico constitucional. Posteriormente, bajo mi ponencia, se introduce un nuevo orden jurídico, que es el orden jurídico municipal. El orden jurídico municipal tampoco estaba reconocido como tal.
A partir de la reforma de 1999 al artículo 115 constitucional, que establecieron muchísimas atribuciones para los municipios, atribuciones muy importantes a nivel constitucional, por ejemplo, incluso de seguridad pública, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasaba ahí? Pues entonces era un orden jurídico ya diferenciado, un orden jurídico que no correspondía ni al local, ni tampoco al federal, ni tampoco al constitucional, sino que se amplió a un orden jurídico diferenciado también. Entonces ya tenemos 4 órdenes jurídicos más. Y el 5.º orden jurídico, que eso es lo que me parece también sumamente relevante, que el 5.º orden jurídico es el orden jurídico nacional. Y que se han empezado a expedir leyes nacionales. Y también se han creado institutos nacionales. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Instituto Nacional Electoral, que antes era federal, ahora no es federal, ahora es nacional. Entonces, esto significa, ¿por qué? Porque abarca tanto el ámbito local como el ámbito federal. Esto significa que ya a través de la doctrina judicial, fíjense ustedes, doctrina judicial, empezaron a surgir estos órdenes jurídicos diferenciados al orden jurídico local y al orden jurídico federal, porque no eran ni federal ni local. Las leyes generales no son ni federales ni locales, son leyes generales, son leyes que emanan de la mismísima Constitución, igualmente las leyes reglamentarias de la Constitución. Y por otro lado, pues el orden jurídico municipal, que necesitábamos tener un orden jurídico municipal diferenciado al local, y por supuesto hoy este nuevo orden jurídico que surge, que es el orden jurídico nacional. Pero en 1995 solo había los 2 órdenes jurídicos. Es lo que yo puedo compartir con ustedes, que creo que me parece relevante. No está en doctrina, está en doctrina jurisprudencial. Y bueno, aquí vemos cómo se da esa máxima de que a través de los golpes redoblados de la jurisprudencia se logra modificar el orden constitucional, el orden legal. Y qué privilegio tener la oportunidad de escuchar a quien ha sido artífice de estos cambios tan extraordinarios como los que usted ha impulsado, aunque diga que nada más los empuja, pero en realidad ahí hay una causa eficiente muy identificable y nos prestigia mucho. Hay una sola pregunta que hay por aquí, no sé si me lo permita, que habla de que en el apartado de las sucesiones, el Código Nacional habla sobre un convenio que debe estar celebrado ante testigos. ¿Este convenio será obligatorio? Esa es la pregunta que nos hace el auditorio. Alex. Sí, estábamos analizando la pregunta porque la vimos precisamente en el chat, pero habla en materia de sesiones que tenemos varios convenios. Por ejemplo, hay cuando se da cuando una vez que existe la declaración de herederos o se nombra en este caso al albacea, se puede seguir la sucesión ante notario o notaria pública, y ahí si hay niños y adolescentes simplemente no tiene que haber oposición, por ejemplo, del Ministerio Público, pero habla de acuerdos y habla de convenios. Entonces se refiere a los convenios para la revisión sobre que las partes pueden adoptar convenios en los juicios accesorios para que por ejemplo, las decisiones durante el juicio o durante el procedimiento ante notario no se tomen necesariamente por unanimidad, sino se puedan tomar por mayoría de votos. Trato de entender qué se refiere a ese convenio. Si nos podría especificar la parte, la persona que está haciendo la pregunta, en qué parte en específico le podríamos aclarar el tema. Pero no derivo todavía, no ubico en qué parte se refiere de sucesiones la parte del convenio. ¿Sí? Sí. Pues aquí el problema que tenemos siempre es el tiempo. El tiempo es inexorable y nos quita muchas de las aspiraciones que tenemos. Llega el tiempo y nos corta el hilo de las palabras. Ya estamos sobre él, y si no hubiera alguna otra intervención,
y con la venia de nuestra invitada, de nuestro director general de la Fundación y de la revista Tiempo de Derechos, pues podríamos dar por concluida esta espléndida sesión, esta edición del programa Los Criterios del Poder Judicial, dando las más cumplidas gracias, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y por haber aceptado participar con nosotros. Aquí le entregamos un reconocimiento de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui y la revista Tiempo de Derechos a la doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila por su excelente participación como ponente en este programa con los retos de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares del día de hoy, 13 de julio de 2023, firmado por nuestras autoridades de esta fundación. Mi querida senadora, doctora, ministra en retiro, notaria, magistrada, y todos los cargos que ha venido ocupando secretaria de Gobernación a lo largo de su vida. Muchísimas gracias por su participación, nos honra y nos deja una tarea muy grande a quienes somos operadores del derecho. Una gran responsabilidad que implica justamente el acoger esta nueva normatividad, adaptarla a la vida real, empezar a interpretarla y darle vida, darle vida normativa y vida en la realidad. Muchísimas gracias. Nos gustaría un mensaje de usted de despedida. Pues cómo no, miren ustedes que son los operadores jurídicos quienes van a implementar la norma, quienes la van a aplicar, tienen una máxima sensibilidad de lo que habría que modificar o ajustar o redactar de diferente manera, en fin, tantas cosas que se van presentando en la realidad. Y nosotros estamos totalmente abiertos a ustedes, a los operadores jurídicos, para que ustedes nos retroalimenten. Y una vez que nos retroalimenten, nosotros podamos presentar las iniciativas correspondientes para ir haciendo adecuaciones a este Código Nacional, que en principio, como lo he dicho, es un saque para que vayan para que vaya implementándose y podamos irlo modificando en estos 4 años, ¿verdad? De acuerdo a la operatividad que vaya teniendo en la realidad. Y agradecerles muchas gracias por esta gran oportunidad de dirigirme a ustedes, a quienes nos están escuchando también digitalmente, porque ahora es algo increíble cómo podemos estar comunicados en este momento a distancia. Alejandro está en el Senado, yo estoy en mi oficina y todos ustedes también están en sus diversas oficinas y estamos comunicándonos de manera muy personal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy afectuoso. Nuestro agradecimiento. Y pues a quienes nos siguen en esta transmisión y a quienes nos vean posteriormente en la videograbación que se cuelga en las redes sociales, en las páginas de la Fundación, pues los esperamos en una próxima edición de los criterios del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, mi querido doctor Rafael Estrada Michel. Muchas gracias, don César. Muchas gracias a don Alejandro Següe por su participación, a Susana y a todos los que hacen posible este programa, en donde hoy la figura central fue doña Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches.